Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia organizada por la Casa de Álava y, bueno, y sobre todo, gracias a la ayuda de las casas regionales, ¿no? De la Federación de Casas Regionales. Tenemos aquí, pues bueno, a mi izquierda a Miquel Marañón, licenciado en Sociología, ha sido profesor también de la Universidad de Deusto, ha colaborado activamente con administraciones públicas y actualmente sigue como investigador y, sobre todo lo relacionado con los registros de natalidad eclesiásticos, ¿no? Para no alargar más esta presentación, le doy palabra y cuando quiera. Bueno, arratsaldeon denoi. Me parece importante empezar diciendo que soy sociólogo, no por hacer propaganda ni otra cosa, sino para poner de relieve que cada persona que se acerca a una realidad tiene su perspectiva, tiene sus intereses, tiene su estructura mental, su cuadro conceptual, etc. Entonces, esta conferencia no es lo mismo si la da un abogado, un historiador, o un sociólogo como yo, o un demógrafo, o un cura. Evidentemente, mi perspectiva es totalmente sociológica y procuraré utilizar algunos conceptos básicos de la sociología para ver por qué yo digo determinadas cosas de los apellidos. Si hablara como cura diría otras, ¿no? Bien, entonces eso puede ser considerado como una formación básica para acercarse a una realidad o puede ser considerado como una deformación que me va a llevar en una determinada vía que a otros no les guste. Bien, entonces parece ocioso, pero creo que es conveniente pensar un momento sobre qué son los apellidos y decir qué son. Entonces, luego, lo importante, y este es un concepto sociológico básico, qué función cumplen o qué papel tienen, para qué sirven. Y eso nos puede explicar a veces por qué se han formado los apellidos de una determinada manera, por qué han evolucionado de determinada manera, etc. Entonces, evidentemente, el apellido es un complemento del nombre de pila. En un pueblo pequeño, para identificar a una persona, pues en el siglo XIII o XIV o XV, a veces bastaba con el nombre. En el siglo XVI no. Lamentablemente, porque a todos los padres se les ocurrió utilizar unos poquitos nombres. Pedro, Juan, Diego, José, Francisco y pocos más. Y lo mismo con las mujeres. Marías a todo pasto, Magdalenas, y luego pues Manuela se usa mucho, pero sobre todo ya en el siglo XVII y XVIII. Entonces, simplemente muchas veces con ver el nombre que tiene la gente, yo casi puedo decir de qué siglo es el bautismo, ¿no? Por esa razón. Entonces, el hecho de que hubiera tan poca variedad en los nombres hizo absolutamente necesario, incluso en las poblaciones pequeñas de 100 o 200 habitantes, el poner un complemento para identificar a una persona. Entonces, ese complemento identificativo, de ahí apellido viene de appellare, que appellare en latín es de amar, ¿no? Entonces el apellido no es más que un apelativo, un sobrenombre, dicen en algunas lenguas, ¿no? Surname, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde se sacan los apellidos? ¿O cómo se construyen? Pues buscando una referencia identificativa. Y aquí, pues, voy a citar un caso para que os deis cuenta de lo que puede ocurrir con los registros sacramentales. Voy a poner un caso de Cripán. Veo una partida de bautismo del año 1550, imaginemos, y me pone el cura, hijo del hospitalero y su mujer. Y entonces, ni abuelos,
ni el lugar de nacimiento del hospitalero, ni quién era, ni qué era eso de hospitalero. Hospitalero era hospitalero. Y entonces, en la edad ya moderna, pues en todos los pueblos había molino, tejería, distintas dependencias, posada o la venta, que se sacaban a pública subasta o a remate, que decían normalmente el primer domingo del año. Y entonces se decía, a ver, ¿quién quiere hacer de molinero o de cabrero, de pastor de las cabras, ¿no?, del rebaño comunitario? Y entonces uno decía, pues yo, y lo hago por tanto. Y entonces normalmente, pues eso, se adjudicaba allí, se remataba, y alguien se quedaba para 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, claro, el señor hospitalero de Cripán debió venir con la mujer embarazada y al cura no dio tiempo ni de saber cómo se llamaba el hospitalero, ni cómo se llamaba su mujer. Y entonces cuando nace el hijo siguiente, como 2 años más tarde, me encuentro que pone hijo de Antón el hospitalero y su mujer. Y bueno, pasan otros 2 años, tiene un nuevo hijo, y entonces veo que es Antón Larrauri, el hospitalero, ¿no? Ya no sé si pone el nombre de la mujer. En este caso no es lo esencial. Y entonces, quiero decir, a mí el haber visto las partidas en secuencia, o sea, seguidas, me permite decir, bueno, el hospitalero se llamaba Antón Larrauri y estos 3 niños son hermanos. Y como Larrauri es un apellido muy corriente en La Gran, ¿sabéis dónde está La Gran? Al lado de Bernedo, al norte de la Sierra Cantabria, ¿no? Y entonces allí el apellido Larrauri y la reina, que no tiene nada que ver con la reina, sino con el Prado, pues es muy frecuente, ¿no? Y entonces digo, pues probablemente este señor vendría de La Gran, pero no tengo ninguna prueba, porque no tengo la partida de bautismo del señor Larrauri, del señor Antón Larrauri, ni nadie sabe dónde nació, ni en ningún sitio lo dice. Entonces, con esto quiero que vayáis viendo la gran limitación que hay con los datos en el siglo XVI. Y hay mucha gente, yo lo estoy viendo todos los días en el archivo, que se empeña en hacer su árbol genealógico hasta 1520. Intento vano en el 90% de los casos, condenado al fracaso y a cometer terribles errores. Pero bueno, así es la vida. Bien, entonces, ¿cuáles son las referencias que normalmente se utilizan para el apellido? La primera, el nombre del padre. Pero eso es universal. Eso pasa en los países eslavos, pasa en Rusia, pasa en Escocia, el MacGregor o el Ben, los árabes dicen Ben, IBN, Injaldún, si alguien ha oído el filósofo Injaldún, los judíos dicen Benjamín es el hijo pequeño de Jacob, ¿no? Entonces, es universal, porque claro, ¿por quién van a identificar a una persona si no tiene nombre? Pues primero por el nombre del padre. Las mujeres apenas contaban, tanto que en la mayoría de las partidas del siglo XVI no nos dice ni cómo se llamaba la mujer. En cambio, sí nos dice cómo se llamaban los padrinos. Luego os explicaré por qué se pone el nombre de los padrinos, aunque se olvide el nombre de la mujer. Bien, entonces referencias. Primero el nombre del padre. Entonces repetir el padre, pues Juan, hijo de Juan, vale. O Pedro, hijo de Lope, ¿no? Esa primera parte, o esa parte la llamamos el apellido patronímico, o sea, el nombre del padre, ¿no? O el apellido del padre. En muchos casos, lo que se hace, en aquellos tiempos todavía quedaba herencia en latín, la terminación is es el genitivo, el caso de posesión, de la tercera declinación. La segunda es i, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué decimos Pérez, Ramírez o Ramírez, que es lo mismo? Al principio, normalmente, yo he visto, por ejemplo, en libros que he estado viendo en Navarra, pues ¿qué ocurre? La terminación empieza siendo Remiris, luego pasa a ser Remírez, con S, y luego le ponen Z, Remírez.
O sea, Remírez no es más que hijo de Remiro o de Ramiro. Y Fernández, hijo de Fernando. Y González, hijo de Gonzalo. Y así sucesivamente. ¿Alguien sabe Ibáñez de dónde viene? ¿A qué nombre propio hace referencia? A Juan. Pensad lo siguiente, vamos a escribir Juan con una I, una U que puede ser una V, la A y la N. Iván en otros países, ¿no? Juan. Entonces, Ibáñez no es más que hijo de Juan. Otro, Díaz. ¿De dónde viene? Pues hay que recurrir al latín, porque en latín Diego se decía Didacus. Didacus, genitivo didaci. Entonces ahora pensad, voy a pronunciar así un poco rápido didaci. La D intervocálica, si alguien ha estudiado lenguas, se cae, como en el verbo caer, que en latín era cadere. Y entonces quedamos con caer, ¿no? Cadere. Pues en didacus pasa lo mismo, la segunda D, después de la I, se cae. Y entonces ya tenemos Díaz. Entonces, ahora os voy a poner la discusión. ¿Es Díaz o es Díez? Pues Díaz y Díez es lo mismo. Yo tengo una cuñada que un día me discutía cuando le expliqué lo que pasaba en su pueblo, el pueblo de mi mujer, que es Navarra, me decía, yo no soy Díez, yo soy Diez. Digo, bien, vale. ¿Se te parece? No, es que nuestro 10 no tiene tilde, no tiene F. Digo, pues mira, eso es una simple cuestión del cura que puede escribir lo mismo Goicoechea que Goicochea, y Díaz que Díez, y entonces es intercambiable. Entonces hice la reconstrucción familiar del pueblo de mi mujer, porque tuve que ir varios años a cuidar a mi suegro, que tenía Alzheimer, y entonces les dije, en este pueblo, los Díez de Rada y los Díaz de Rada son todos descendientes de dos hermanos que se apellidaban Díaz de Rada. ¿Vale? O sea, que queráis o no, luego, claro, alguien me decía, lo que más me jode es que me he enterado que soy primo de no sé quién. ¿No? Pero bueno, entonces entendéis un poco el proceso de formación. Luego, ¿qué pasa? Que hay nombres como Nicolás, imaginaos, o Elías, eso de ponerle la terminación en ez, pues no debía de sonar muy bien. Y entonces ponían de Elías, de Nicolás, de Miguel, de Andrés, etcétera, etcétera. Pero entonces es indiferente. Por ejemplo, en el pueblo de mi mujer hubo un coadjutor que se apellidaba de Esteban y el cura le hizo firmar como Estébanez, pero siempre había sido de Esteban, ¿no? O sea, entonces, ¿veis cómo puede haber un cambio, un salto en un mismo apellido de que esté escrito de una forma o de otra? Por ejemplo, Miguel, pues en la zona de Navarra y también incluso en La Rioja a veces se convierte en Migueloa, o Miquelena, o Michelena, pero no, allí normalmente en Ena no, en Oa, ¿vale? Entonces, bueno, dejemos ya de lado los nombres propios. Quiero advertir que a veces pues pasa que se feminiza el apellido. Imaginemos que una serie de hermanos son buenos. Pues luego la hermana es María la Buena, o la Santica a veces, o cualquier cosa. Pero bueno, existen posibles cambios de feminización. O sea, de feminización quiere decir simplemente lingüística, de terminación a. Bien, otra referencia, entonces, sería la referencia del topónimo. Topónimo, topos, es lugar, de ahí topografía, es el nombre del lugar. Y aquí sí que tenemos un lío. Entonces, con los topónimos, ¿qué pasa? Pues los topónimos disponibles varían con la zona geográfica. En La Rioja no hay ningún caserío, hay algún molino. En la parte de Aramayo, de Ayala, Guipúzcoa y Vizcaya, casi siempre el hábitat es disperso. Caseríos. Cada caserío tiene su nombre. Entonces, si tengo el nombre del caserío, ¿para qué voy a poner el nombre del pueblo? Hombre, eso no quita que pues, luego tengamos azpeitias, cantidad. ¿Pero dónde están los azpeitia? Sobre todo en La Rioja Alavesa. ¿Por qué razón?
porque el nombre del caserío a uno de La Rioja Alavesa no le dice nada, porque no lo conoce, no lo identifica, no es una referencia. Entonces ya se busca el nombre de la población incompleta y hay más Azpeitias en Álava que en Guipúzcoa. Pero bueno, eso quiero decir para que veáis un poco mi perspectiva, cómo entiendo por qué los apellidos se forman de una determinada manera. Pero luego, imaginemos que estamos en un pueblo y entonces hay 3 personas que se llaman Juan Fernández. Ya os he dicho que tienen la manía de llamarle a todos Juan. Pues entonces el cura se arma un lío. Y entonces, por ejemplo, un cura de mi pueblo, pues a uno le puso Juan Fernández de allá abajo. Y no es que haya muchas cuestas en el pueblo, es un pueblo relativamente llano, pero lo que estaba un poco lejos de la iglesia, pues le puso de allá abajo para distinguirlo del otro, ¿no? Luego, ¿qué referencias se utilizan, por ejemplo, en estos pueblos apiñados como son los de La Rioja, o incluso la montaña alavesa? Pues el nombre del pueblo, pero, claro, si hay varios, antes que el nombre del pueblo lo que se utiliza es la calle, la plaza, el pozo, la fuente, el puente, la fuente vieja, por ejemplo, el Manurga, a lo del Gorroea, y Turrízar. Entonces, campo, prado, la iglesia, el Eizalde, el Ejalde, el Izondo, dependiendo de las zonas lingüísticas, pues eso se van formando de una forma u otra. Pero ahora os digo, ¿qué pasa? Que un buen señor de Viñaspre, al que en el pueblo le llaman Pérez de la Fuente, se va a La Guardia y se casa en La Guardia. Y entonces el cura de La Guardia dice, ¿pero qué coño Pérez de la Fuente? ¿Dónde está la fuente? Aquí en La Guardia no vive la fuente. Entonces le cambia a Pérez de Viñaspre. Tranquilamente. Y entonces la gente piensa que los apellidos son estables. Los apellidos se configuran casi como estables en el siglo XVII bastante avanzado. O sea, después de 1650. Aún así, todavía vamos a encontrar cantidad de variaciones. Ahora os voy a decir, ¿cómo surge, pues, por ejemplo, un apellido compuesto? Martínez de Cripán. Cripán es mi pueblo, ¿no? Yo busco Martínez de Cripán y casi no había ninguno. Y de repente, pues, un señor me llama un día y me dice, yo me apellido Martínez de Cripán. ¿Dónde sale mi apellido? Y digo, mira, tu apellido sale porque un señor de Cripán, un joven, que se llamaba Martín Martínez, se casó con una chica de Yécora, que es un pueblo que está hacia Navarra, desde mi pueblo, a 7 kilómetros aproximadamente, y entonces se casa con una Sáenz de Ayala, y entonces el cura tendría probablemente otro Martín Martínez en Yécora, y dice, a este le tengo que distinguir. Y entonces a los hijos de Cripán le ponen Martín Martínez de Cripán. Y así se forma el apellido Martínez de Cripán, que luego pasa a Viñaspre y a Ollón, 2 pueblos cercanos a Yécora, porque los apellidos no suelen ir muy rápido ni muy lejos, se mueven en distancias cortas, ¿no? Y luego a Cripán ha llegado algún Martínez de Cripán, descendiente de Viñaspre, descendiente del Martín Martínez, que era de Cripán, por ejemplo, ¿no? En La Guardia, en Moreda, tengo muy extendido el apellido Sáenz de La Guardia. Y entonces, pues, un mozo de Moreda, pues, se echa novia en La Braza, es el pueblo que está más metido en Navarra, de La Rioja Alavesa, y entonces, cuando va allí, el cura no pone que se apellida Sáenz de La Guardia, en la partida matrimonial pone Sáenz de Moreda. Estamos en el siglo XVII al comienzo. Entonces luego, pues a finales del siglo ese, se casa un descendiente de Moreda y ya no le cambian ahora a Sáenz de la Braza, sino que es Sáenz de Moreda. ¿Por qué? Porque el apellido ha quedado más o menos fijado, ya no se cambia así a la buena de Dios, ¿no? Y entonces resulta que los Sáenz de Moreda, de Moreda que hay hoy día, descienden de un Sáenz
que era Sáenz de la Guardia cuando se fue a Labraza, le cambiaron el apellido y luego se apellida así. Y así miles de casos. Entonces, claro, si alguien se pone a seguir el hilo de su árbol genealógico y va en La Guardia a buscarme el Pérez de Viñas Pérez, se va a encontrar con que termina en Pérez de la Fuente. En otros casos, por ejemplo, voy a decir, yo tengo unos parientes en Lanciego que descienden del caserío, no sé si es algo así como Orlesiaga, en la zona de Azpeitia. Y entonces cuando fueron al pueblo, el cura siempre pone Pérez de la Fuente. Y ellos, al final 3 hermanos, pleitean en la corte de Valladolid para recuperar su apellido, que dicen que se apellidaban Pérez de Azpillaga, originariamente, cuando emigraron a La Rioja. Y entonces que les han cambiado el apellido. ¿Pero por qué les pusieron Pérez de la Fuente? Porque debajo de la huerta que tienen está la fuente pública de Lanciego, que alimentaba, pues eso, para dar de beber al ganado, y luego el abrevadero, luego el pozo para lavar, ¿no? Y entonces, pues dijeron, ¿qué es esto de Azpillaga? Que cualquiera sabe dónde está eso y qué es, ¿no? Y el cura les ponía Pérez de la Fuente. Entonces pleitean, 2 hermanos de Lanciego y uno de Villamediana, y cuando les llega el 6º o 7º hijo, resulta que ya les ponen Pérez de Azpillaga en vez de Pérez de la Fuente. Entonces dices, ahí va, ¿y cómo es posible? Pues eso, son hermanos con distinto apellido. Bien, igual me estoy liando demasiado. Gentilicios. El apellido gentilicio es cuando se refiere no a una población pequeña, sino a una población ya más amplia. Por ejemplo, pues, entonces, en La Rioja hay gran cantidad de inmigrantes gallegos del siglo XVIII. Gran cantidad. O sea, no 12 o 20 o 30, no. Varios cientos, 200 por lo menos, ¿no? En todos los pueblos hay alguno. En mi pueblo, Loero, que viene de Lovero, los Quintero en Viñas Pérez y en Lanciego, los Seijido en Yécora y en El Ciego, Avilleira, bueno, Regueiro, los que queráis. Hay cientos. Entre otros, uno que igual luego me lo menciono un poco, Martelo, porque tiene una historia curiosa. Bueno, entonces, para la gente de La Rioja, los curas o la población, decir que uno era de Noya, de Bergondo, de no sé dónde, de Lausame, no saben dónde está eso, no es una referencia muy válida, ¿no? Entonces, basta con llamarle gallego. Pero claro, eso sí hay uno. Pero si hay muchos, mal asunto. Entonces, catalanes, pues a La Rioja han venido pocos. Entonces está el apellido catalán, valenciano, navarro, vizcaíno, aragonés incluso, ¿no? Y a veces lo que se utiliza es el nombre propio, como Valencia. Eso de decir valenciano allí era un poco despectivo, ¿no? Entonces, era para hacerle burla a alguien, ¿no? Entonces, pues el apellido Valencia está muy extendido en la zona limítrofe entre Navarra o sea, entre Bernardo y Santa Cruz. Zúñiga, Marañón, Cabredo, Genevilla, Meano, todos esos pueblos tienen cantidad de gente que se apellida Valencia, ¿no? No he podido averiguar quién lo trajo y cómo vino. Bien, entonces podemos entender que la referencia local ya no es muy válida y entonces cogemos una más global. Y así luego tenemos Francia, los Austria, y etcétera, etcétera, ¿no? O francés, por ejemplo, el apellido francés es relativamente corriente, y alemán también, ¿no? También el apellido Austria. Bien, luego otra referencia posible es el oficio familiar del padre o del antepasado. En principio sería el del padre, pero luego ya, si se queda, se va transmitiendo. Yo digo, ¿qué apellidos de oficio hay? ¿Alguien ha visto ingeniero, arquitecto, abogado? No creo que lo hayáis visto nunca, ¿no? Esos apellidos. En cambio, sastre, zapatero, carpintero, herrero, o sea, los oficios más habituales. Y luego, por ejemplo,
el notario, el escribano, esos eran relativamente frecuentes y eran pues los oficios que había en el momento en la zona. Y entonces pues algunos pues han quedado pues tejero, tejedor, etcétera. El tejero, pues en casi todos los pueblos había una tejería para hacer las tejas. Tejedor también, pues alguien que se dedicaba a remendar los capazos que llevaban las caballerías para llevar las cargas, o los sacos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, incluso alguien podría decir, bueno, pues ¿por qué hay tantos que se apellidan cura, canónigo, fraile, frairía, monje? Bueno, no lo sé, pero es un hecho que hay unos cuantos. Del cura, por ejemplo, poner, ¿no? Pues en algún caso era notorio y conocido que era hijo del cura, ¿no? O sea que probablemente el apellido viene de ahí, porque hubo un antepasado que se apellidaba así. Bueno, ya que hablo de frailes, por ejemplo, en La Rioja hay un apellido curioso que por la biografía de los personajes voy a mencionar. Frairía, flairía, o sea, hay cantidad de variantes del mismo apellido. Entonces, el señor Frairía era un organista, creo que debía ser maestro también, y era organista, o fue organista en El Ciego, uno de ellos, en un pueblo relativamente importante, ¿no? Bueno, entonces este Frairía, lo mismo que el Iradier, el músico de La Paloma, ¿no? Pues también en esos tiempos llevaban una vida pues un poco al estilo Iparaguirre, también de bardos y tal, y de flor en flor, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, uno que era, cuando estaba de organista en El Ciego, pues empezó a tocar canciones republicanas en misa, ¿no? Y entonces hubo alguien que le denunció. Y el caso es que tuvo que salir por piernas y emigrar, ¿no? Y bueno, luego resulta que va a tener un hijo por Samaniego, por ahí por otro pueblo, y cuando van a escribir la partida dicen que no sabe dónde para, que no sabe dónde anda, ¿no? Y es por eso, porque tuvo que salir. De todos modos, uno de los Frairía concursó para organista de Estella, de la iglesia de Estella, con Sebastián Iradier, el músico de Lanciego. Nació en Lanciego Sebastián Iradier. Y entonces ganó el concurso, lo ganó Frairía, le ganó a Sebastián Iradier. Bueno, luego igual hablo algo de los Iradier también. Bien, otra referencia, rasgo físico de carácter. Y puede ser, pues imaginemos, pues delgado, gordo, rubio, blanco, moreno. Y digo que a veces se utiliza el antónimo, o sea, lo contrario, ¿no? O sea, era habitual que a uno que era muy moreno, le llamaran rubio. O sea, por si acaso, O sea, que alguien se mira y dice, yo es que me ha apellido Rubio de la zona de Ezcaray, en la provincia de Logroño, donde hay bastantes que se apellidan Rubio, ¿no? Pues a saber, igual resulta que es porque eran morenos. Bueno, apellidos de caracteres morales, como por ejemplo Valiente, Fuerte, Alegre. Alegre es un apellido que viene a La Rioja de Burgos, ¿no? El Fuerte, pues aparte de Sancho el Fuerte, pues se le ha aplicado a bastantes personas, ¿no? Bien, finalmente hay algunas familias, aunque es muy raro, que es un sobrenombre familiar. Pues por ejemplo el Gorrión, ¿no? Y entonces toda la familia lleva ya, pero normalmente más que apellido es un sobrenombre que muchas veces está sustituyendo al apellido porque, como decía uno de Meano, que es un pueblo de Navarra, que está al lado de mi pueblo, al que llamaban Pinche, le preguntabas, ¿pero tú cómo te apellidas? Dice, yo no lo sé, Pinche toda la vida. Entonces no tengo ni idea. No es cierto que no supiera, ¿no? Pero bueno, pero es un decir. Entonces, sobre todo había bastantes pueblos. Moreda es un pueblo típico donde a todo el mundo le ponían mote. Era obligatorio. Un día fue un maestro de enseñanza primaria al pueblo
y se acercó al bar para hacerse amigo de los jóvenes como él, ¿no? Y le decía, y mire usted, ¿cómo es su nombre? No, pero su mote, que es que aquí todos nos llamamos por el mote. Y dice, pues yo no tengo mote, entonces llamadme como queráis. Y entonces se quedó con como queráis para toda la vida. No, o sea, por si acaso. Bien. Bueno, más o menos he explicado un poco cómo se van formando los apellidos, pero quisiera decir, primero, apellido simple. La referencia al padre o al oficio. Eso para empezar. O un gentilicio notorio, ¿no? Bueno, eso está claro. Y luego viene el tema de los apellidos compuestos. Creo que sí que es típico a la vez, ¿no? El apellido compuesto no siempre tiene que ser compuesto de los mismos elementos. Normalmente el apellido alavés típico, sobre todo de la zona de la Llanada, la montaña alavesa, pero no exclusivo, es patronímico y toponímico, ¿no? O sea, por ejemplo, ya voy a mencionar el apellido compuesto más frecuente en Álava. ¿Alguien sabe cuál es? Ortiz de Zárate. Pero el Zárate es un pueblecito pequeño, a lo de Murguía, donde se puede subir al Gorroea, y entonces el Zárate, el toponímico, se ha utilizado con Ruiz de Zárate, con Ortiz, con González, con Sáez, etc. El más frecuente de todos es González de Zárate, ¿vale? Perdón, González no, Ortiz de Zárate, que quede claro. Bueno, entonces los apellidos típicos, pues eso, pues un pueblo relativamente importante y... ¿Por qué digo relativamente importante? Si el pueblo es muy pequeñito, genera pocos individuos que transmitan el topónimo, ¿no? Iba a decir porque antes he explicado con el caso del Sáenz de la Guardia o el Martínez de Cripán, el apellido se forma sobre todo cuando alguien sale de su pueblo y va a otra población cercana en los que la referencia de su pueblo inicial es conocida, notoria y significativa para la gente. Entonces, si el pueblo es muy pequeño, pues produce pocos novios para las chicas de los pueblos de Álava, ¿no? Si tiene 200 habitantes, pues es más probable que genere. Entonces, Bernedo, Marquínez, Lanciego, Samaniego, etcétera. Hay unos cuantos pueblos que son un poquito importantes y esos son los que generan los compuestos. Pues luego de la parte de la Llanada, de la parte cerca de Salvatierra, pues tenemos todos, pues que sí, los Jauregui, los Ullíbarri, los Gauna, los Larrea, los Heredia, etcétera. Y ya que he mencionado Heredia, voy a salirme un poco del guión. Hace pocos días, de esas cosas que vienen en internet que te ponen para que pinches y leas y no sé qué, dice, si usted tiene uno de estos apellidos, tiene un apellido gitano. ¿Alguien lo ha visto? Entonces se me ocurrió abrir y el primero que ponía era Fernández. Luego ponía Heredia. Luego Montoya también. Y digo, no se puede estar más equivocado. Cuando salió la película de los 8 apellidos vascos, un periodista en una cadena española se mofaba diciendo que los apellidos que aparecían allí no eran vascos, como Heredia. O sea, se ve que no sabían mucho de geografía, ni que existe el pueblo Heredia en el municipio de Barrundia, al lado de Salvatierra, cerca de Salvatierra, y entonces que porque haya un gitano que se apellide Heredia y sea parlamentario en las Cortes de Madrid, eso no significa que los Heredia sean todos gitanos. Más bien el 99% de los que llevan el apellido Heredia o lo han llevado no tienen nada que ver, son payos puros. Entonces, claro, si hubiera mirado Íñiguez de Heredia, Pérez de Heredia, López de Heredia, González de Heredia,
tenemos todo tipo de compuestos con el toponímico Heredia. Montoya, pues porque hay una familia de bailadores, no sé qué, gitanos y tal, que se apellida Montoya, no significa que el apellido Montoya sea gitano, y mucho menos el Fernández. Bueno, entonces, el Montoya es un apellido que está en la zona oeste de la provincia de Álava, sobre todo por la zona de Nanclares, la Puebla de Arganzón, en Treviño, hasta Peñacerrada, etc. ¿De dónde viene el Montoya? ¿Qué significa? Mi opinión es que igual es Montoria. En principio, Montoya, la R, etc. Es muy probable que tenga que ver. No lo puedo asegurar. Necesito las pruebas. ¿No? Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que tranquilamente alguien va y se le ocurre decir, porque hay a no sé cuántos gitanos que se apellidan Fernández. Pero si Fernández es un apellido que estaba en toda la península ibérica, como estaban los Fernandos en el siglo XVI, o los Gonzalos, o los Juanes, o los Pedros. Y entonces, al final, no se pueden hacer afirmaciones gratuitas. Yo creía que iba a poner, pues los Echeverría, que son todos gitanos, ¿no? Pues pasa lo mismo, algún Echeverría es gitano y la gran mayoría no, ¿no? O los Jiménez. Pues el apellido Jiménez es un apellido castellano desde el siglo XII y XIII, antiguo, y está extendido por cantidad de sitios, ¿no? Bien, entonces he dicho la formación, compuestos del patronímico y del toponímico. Va a mirar ahora, no sé a qué me pasa. Bien, hay otros que he puesto ahí que se pueden formar por adición, no mediante el de. Por ejemplo, hay mucha gente que pone García Fernández. ¿Sabéis? A los árbitros en este país a todos les ponían el doble apellido, incluso a Guruceta, que no sé para qué lo necesitaba, que le llamaban Guruceta Muro, ¿no? No sé si había alguno navarro como el Zariquiegui o alguno de sus antiguos que solo usaban un apellido, ¿no? Pero ya Sánchez Arminio, no sé qué, así todos, ¿no? Pues la adición de dos. Entonces, ¿por qué se forma García Fernández? Pues probablemente porque al cura no sabía componer otra cosa y se le ocurrió juntar el apellido del marido y de la mujer. Y era una mujer que se apellidaba Fernández, casada con un García, y entonces al final, como había otros García que se llamaban igual, pues a uno les empezaron a llamar García Fernández. Por ejemplo, para confirmar que este fenómeno sucede. En la Puebla de la Barca. Entonces, hay muchísimos que se apellidan Córdoba. Córdoba, Garrido y unos pocos apellidos más. Entonces, claro, ya había tantos Córdoba que el cura tendría necesidad de distinguir a una rama de la otra. Y a unos le empezó a llamar Córdoba Samaniego y los otros Córdoba Hernández. ¿Y eso por qué? Pues simplemente para organizar un poco aquello y no confundirse, ¿no? Díez Caballero en el Ciego. Es un apellido que hoy continúa como tal en el Ciego. Entonces yo dije este apellido, una posición, casi seguro que es un Díez casado con una Caballero. Y efectivamente fui mirando para atrás por el sistema de reconstrucción familiar que utilizo, de fichas familiares, y me encuentro con un señor que se apellida Díez que se casa con una señora que se apellida Caballero. Y entonces, como Díez ya habría otros o era poca cosa, pues forman Díez Caballero. Bueno, lo mismo pude constatar en Ollón. El apellido Ruiz Carrillo, que todavía continúa en Ollón. Entonces, digo, joder, Carrillo no me suena a un topónimo, no conozco ningún pueblo que sea Carrillo. ¿De dónde saldría? Pues a saber. El caso es que, mirando, me encuentro con una familia que tiene 3 hijas apellidadas Carrillo, ¿no? Y no tiene ningún hijo varón. Y entonces miro un poco más adelante y me encuentro que hay un Ruiz, que es de Ollón, y se casa con una de las Carrillo. Y entonces a todos los hijos les ponen Ruiz Carrillo. Y así se formó el apellido. O sea, el apellido originariamente era Ruiz y Carrillo era otro. Pero ya, para rizar el rizo,
los García de Viñaspre de la Guardia no se apellidan ni por asomo originariamente García de Viñaspre, porque era al final un García tiene una mujer cuyo segundo apellido es Sáenz de Viñaspre. Y entonces, al final, ya con los nietos, no sé qué determinado momento, el cura va y les pone García de Viñaspre. Pero era en realidad el cuarto apellido, el Sáenz de Viñaspre, y lo truncaron y lo juntaron con el García. O sea que, imaginaos, si os ponéis a hacer árbol genealógico, ¿dónde podéis tropezar? En cualquier sitio. Bien. Otro tipo de apellidos, bueno, ese sería Díez Caballero, Ruiz Carrillo, son aposiciones de dos apellidos, ¿no? Y luego sería la contracción de dos apellidos, y esto es más río. O sea, porque imaginaos el apellido Rosainz, o Rosainz, que se encuentran bastantes por La Rioja. Pues en realidad, en Barrebusto, por ejemplo. Entonces, no es más que un apellido que uno era Ruiz y el otro Sáenz. Entonces, ponernos a pronunciar Ruiz Sáenz, Rosáenz, y se forma un solo apellido. Pero hay un apellido muy curioso que es de San Vicente de la Sonsierra, o sea, del otro lado, pero que no he podido ver yo las partidas, pero veo las consecuencias en los pueblos alaveses vecinos. Ra Martínez. Y yo digo, ¿de dónde saldrá este Ra? ¿No? Entonces, pues bueno, ya viendo bastantes casos, he llegado a la conclusión de que probablemente era Herrán Martínez. Pero eso de decir el Herrán, la E muchas veces sobra en los apellidos y en los nombres de los pueblos. Por eso mucho cuidado. A los que en La Rioja llevaban el apellido Elorrio, en la mayoría de los casos se pone Lorrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el cura pone Juan de Elorrio, ¿no? Pero va y al final, ¿para qué dos veces la E? Juan de Lorrio. Se queda tan ancho. Y así con cantidad de pueblos. Por ejemplo, si encontráis el apellido Cano en Navarra, hay una población que se llama El Cano, que tiene que ver con Juan Sebastián Elcano, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que el cura del momento, lo que sea, no tenía muy claro la referencia a la población del Cano y al final se ha quedado con el apellido Cano. ¿Conocéis el pueblo del Año en Treviño? Al lado, en el centro de Treviño, tiene las cuevas prehistóricas, bueno, prehistóricas no, protocristianas, digamos, y entonces está al lado de Albaina. Entonces, imaginaos cómo escribirían los curas el apellido de Laño. Pues podéis encontrar muy frecuentemente que ponga Juan del Ano, porque no ponen la vírgula de la ñ. Y entonces, si miráis los registros, o bueno, la base de datos del Archivo Diocesano de Vitoria, habrá veces que esté transcrito así, ¿no? Entonces, claro, los que hicieron la transcripción no sabían que existe un pueblo que es Laño y que ahí debía poner Laño, ¿no? Pero bueno, es lo que puso el cura. Bien, voy a entrar ahora en el otro tema. A ver, la pregunta del millón. ¿Existen apellidos alaveses? No típicamente alaveses. Se puede decir, este apellido alavés es alavés. Pues muchas veces yo digo, depende cómo definas apellido alavés. Si yo defino alavés como un apellido que tiene una referencia a un topónimo de Álava, pues bueno. Pero eso tiene dificultades también, ¿eh? Imaginaos Arrieta. ¿Alguien sabe cuántos pueblos hay que se llamen Arrieta? Pues yo conozco 4. Uno en Navarra, otro en el condado de Treviño, otro al lado de Salvatierra, en la zona de Salvatierra hacia Araya, y otro en Vizcaya. Entonces, ¿cuál es la referencia de los 4 pueblos? Entonces, si desciende de Treviño, de la Arrieta de Treviño, o el Armentia de Treviño, porque hay una Armentia en Treviño y otra lado de Vitoria,
o Ascarza, está repetido, Escarza o Ascarza, al lado de Estíbaliz y también en Treviño. Entonces, pues, si yo exijo que, para decir que es un apellido alavés, que el topónimo sea una población de Álava, Mendieta es un solo pueblo que yo sepa, pero sé que hay en Vizcaya 4 caseríos que Mendieta. En Guipúzcoa no lo sé. Entonces, hay apellidos, por ejemplo, Olano y Murua son 2 pueblos de Álava, de la zona de Cigoitia, pero estoy por afirmar que en Guipúzcoa hay algún caserío Olano y algún caserío Murua, porque si no, no se explican tantos Olanos y Muruas en la provincia, en la diócesis de Guipúzcoa, o de San Sebastián, ¿no? O sea, pero como veis, yo dejo muchas cosas planteadas, pero un poco también en pregunta y en cuestión, o sea. Y luego, digo, ¿quién es más vasco, Fernández o Aguirre? Como apellido. O sea, ¿puedo decir que Aguirre es vasco y Fernández no? Lo que yo diré, Aguirre es un apellido euskérico, con raíz en euskera, sea de Aguirre, lugar descubierto o en alto, lo que sea, o certificado, lo que se quiera. Y Fernández pues, se ha podido formar en el siglo XVI y antes, y haber estado toda su vida, o el apellido, todas las generación tras generación, 15 generaciones en la provincia de Álava. Fernández, Pérez, García, lo que se quiera. Entonces, ¿por qué uno es vasco y el otro no? O uno es alavés y el otro no. Por tanto, yo me atengo a los datos. O sea, quiero decir que soy consciente de que algunos, los que tengan como referencia el nombre de un pueblo que tenga raíz euskérica o un caserío que tiene nombre vasco, pues claro, decimos, es de apellido es vasco. Pero ¿por qué Fernández y Pérez no? Si es igual, de vasco o más, porque puede ser incluso más antiguo. O sea, eso os queda claro, ¿no? Bien, luego quiero señalar, aunque sea repetirme un poco, cómo tenemos cantidad de apellidos patronímicos que son de toda la península. O sea, porque los curas, la religión en aquel momento era bastante unificadora, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Los nombres de santos, etcétera, se utilizan los mismos en el santoral para bautizar a los niños y se utilizan los mismos nombres en un sitio y en otro. Pero voy a hacer una mención al apellido Martínez. Martínez viene de Martín, ¿no? ¿Qué santos conocéis de Martín? Pues San Martín de Tours, normalmente, ¿no? Entonces tuvo una importancia extraordinaria en la Edad Media el Camino de Santiago. Entonces, toda la zona que bordea el Camino de Santiago está plagada de Martínez. En La Guardia he encontrado, al hacer los linajes familiares, o sea, personas emparentadas, con el apellido Martínez, 35 o 36 linajes distintos. O sea, no emparentados entre sí, provenientes de cualquier pueblo de la provincia de Logroño, o sea, de la comunidad de La Rioja, ¿no? Y de los pueblos alaveses. Y es el que más se extiende. Pero aparte de los 35 linajes, tengo como otras 50 familias que no formaron linaje porque no dejaron descendientes en el pueblo. Igual tuvieron un paso fugaz o circunstancial por el pueblo, porque eran un maestro de primeras letras o no sé qué, etc. ¿Entendido? Entonces, cuidado con ese tema. O sea que hay que ver cuáles serán los más corrientes y por eso son tan sobreabundantes. Y por tanto, un Fernández o un Pérez puede ser de cualquier sitio. Hombre, si se apellida Bermúdez, casi seguro que es gallego o Vázquez, porque hay algunos nombres que están más centrados en unas determinadas regiones, en unas determinadas zonas. Los Bermúdez están en el Villar de Álava, descendientes de Galicia. Todavía continúa el linaje. Entonces, saber siempre que hay que tomar los datos con mucha precaución, ¿no?
Bien, los topónimos duplicados, ya he mencionado el caso de los Arrieta, pues los Ascarza, Uzquiano, hay un pueblo en Urkabustaiz y otro en Treviño, etcétera, ¿no? Y luego hay algunos topónimos pues que son privativos de un pueblo, son exclusivos, pues vale, pues ese puedes decir, pues si uno se apellida Samaniego, realmente viene de allí. Bueno, y ya que hablo de Samaniego, pues voy a mencionar al fabulista. El fabulista es de La Guardia. Su apellido no era Sáenz de Samaniego, como algunos piensan, sino que era Sánchez de Samaniego. Ese era su apellido. Entonces, una vez leyendo un prólogo de un libro de un autor experto en literatura, hablando de Samaniego y de Iriarte, recopilando las fábulas, pues hace unos comentarios igual un poco fuera de lugar respecto a Samaniego. Yo no tengo mucho fundamento para saber ni cuál era su mentalidad, sé que era afrancesado, de la Ilustración, etcétera, ¿no? Y ¿por qué? Dice, si su primer apellido es Sánchez y su segundo apellido es Samaniego, ¿por qué quita el primer apellido? ¿Por qué renunciar? O sea, ya le quiere dar un tinte poco menos que racista o de... Y no tiene nada que ver, porque se apellidaba Sánchez de Samaniego y utilizaba el Samaniego pues por abreviar, ¿no? Pero no, nunca ha firmado así. Bien. Podría estar contando muchos casos, pero ya que he mencionado al fabulista, pues voy a hacer una mención al apellido Iradier. Y bueno, primero voy a hablar de los Amelivia de La Guardia, para que os deis cuenta las dificultades. El apellido Amelivia de La Guardia está transcrito en las partidas bautismales de 14 maneras distintas. Suprimamos la A. Entonces, Amelivia, labial, la M, la sustituimos por la B, Belivia. La segunda B por V. Metemos una Y de vez en cuando, etcétera. 14 variantes. Una señora de Navarrete, al lado de Bernedo, no del Navarrete de la provincia de Logroño, se apellidaba Martínez de la Hermosa o algo parecido. Que ahí ya tengo mis dudas de cómo era el apellido. Pero bueno, Martínez de la Hermosa. Es como ha quedado el apellido hoy día más fijado, ¿no? Tuvo 8 hijos. Su nombre o su apellido está escrito de 6 formas distintas en el lapso de muy poquito tiempo. Entonces, cuidado, porque escribe la Hermosa junto, sin H, con H intercalada, con 2 S, etcétera, etcétera. La Hermosa es una población de Cantabria. Entonces, ¿vinieron de allí? Pues no lo sé, es posible, ¿no? O sea, yo siempre trato de buscar los topónimos que existen en denominación de pueblos que existían en su momento, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo dejo caer. Bueno, pues una posible referencia toponímica está en Cantabria. Si usted encuentra otra, pues si le gusta más, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues claro, si encima nos encontramos pueblos como Salinas, ¿cuántas Salinas hay? O Salinillas, pues ni se sabe. En Burgos no se sabe cuántas. En Navarra también, en Álava también, en todos sitios. Entonces, ¿de dónde vienen los Salinas? Pues a saber. Los de los jugadores del Atleti dice que son burgaleses de origen. Bien. Entonces, ya como conclusión de esta primera parte, todavía estoy en la primera página. Bueno, que luego... Sí, si no podemos hacer alguna pregunta también relacionada con los apellidos alaveses, ¿no? Si queréis, pues podéis hacer, pero... mi tesis es, por tanto, que el tipo de hábitat es fundamental para el topónimo que se utiliza. Y entonces la distancia, movimiento migratorio, por matrimonio o por lo que sea, si la distancia es corta, el topónimo es probable que se conserve el original y si no, se recurre a otra referencia más general.
¿eh? Y entonces, ¿por qué hay tan pocos compuestos en Vizcaya y Guipúzcoa? Porque la mayoría de la gente utiliza como topónimo el caserío. Pero el apellido compuesto está presente en Burgos, está presente en Navarra. Por ejemplo, la abuela de mi mujer se apellida Pérez de Obanos Díez de Arizaleta, del centro de Navarra, o sea, de la zona de Puente de la Reina, entre Puente de la Reina y Estella. Y entonces hay muchos que han sido apellidos compuestos y algunos se han conservado como compuestos. He mencionado el Díez de Rada del pueblo de mi mujer, que está más cerca de Tafalla todavía. Y entonces, pues, se usaban también en Burgos y sobre todo donde la población es más parecida a la población que tenemos aquí. Bien. ¿Queréis alguna pregunta sobre esto? Si te parece bien, ahora hacemos una pregunta sobre este primer bloque. Se me ha quedado pendiente el Iradier, que enseguida vuelvo. A ver, ahora sí. Sí. Buenas tardes. Hola. Yo, más que una pregunta, es una pequeña historieta. En los años 70, a los árbitros solo nos llevaban por un apellido, el primer apellido, exceptuando, bueno, era Camacho, era Guruceta, exceptuando a Ortiz de Mendívil, sí, que era un primer apellido. ¿Y cuándo se cambió a que los árbitros denominaran con el segundo apellido? Porque hubo un árbitro murciano que se apellidaba Franco. Imaginaos en aquel tiempo, Franco hijo de tal, no sé qué, y entonces a partir de ahí ya a los árbitros ya fue Franco Martínez. Pero a Guruceta nunca fue Guruceta Muro, siempre fue Guruceta. Sí. Normalmente valía con Guruceta, como Zariquiegui. Pero bueno, recuerdo eso de la infancia. Bueno, ya que os he prometido hablar un poco de los Iradier y para hablar un poco de personas notables, el apellido Iradier viene al anciego. Un Iradier que era navarro de la zona de Andosilla o Miranda de Arga o por ahí, se casa con una de Viana que se apellidaba Sabando, apellido a la vez, y esos son los antepasados de todos los Iradier que han existido en la provincia de Álava y en los pueblos aledaños de la provincia de Logroño, porque los Iradier se movieron bastante y están en pueblos como San Asensio, San Vicente de la Sonsierra, etcétera, ¿no? Entonces el apellido en Navarra solían escribir Iradiel, en una de sus formas, porque luego se ha escrito Iriader. O sea, podéis encontrar cantidad de versiones, que sí griega, que sí latina, etcétera, ¿no? Entonces, Sebastián es hijo del primer matrimonio, o sea, de la primera generación que se estableció en Lanciego. Y nació en Lanciego y luego fue músico, organista, compositor, etcétera, ¿no? Y luego, pues el apellido se ha extendido bastante. Entonces, a todos os suena Manuel Iradier. ¿Tienen algo que ver? Pues he dicho que todos los Iradier que hay en Álava descienden de esa familia que he mencionado antes, Iradier Sabando, por supuesto que sí. Manuel Iradier era hijo de un primo segundo de Sebastián Iradier, o sea, el explorador, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, así como anécdota. Y ya volviendo a una anécdota un poco para atrás también, así para mencionar personajes, para que veáis las sorpresas que da la vida. Pues yo en el año 70 fue cuando me metí en este tema en mi pueblo por el tema de hacer la tesis de licenciatura de sociología que hice. Evolución de una aldea, una población rural, con el gran cambio del éxodo rural, la mecanización, etcétera, que se produjo en la década del 60, ¿no? Y entonces también hubo un gran cambio demográfico. Entonces yo estudié, entre otras cosas, la fecundidad, las segundas nupcias, lo que duraban los matrimonios, no por divorcio, sino por
fallecimiento normalmente de la madre por fiebre puerperal o cosas parecidas, segundas nupcias, terceras nupcias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí he encontrado yo modelos de familia que, si los periodistas que hablan de modelos y tipos de familia lo vieran o lo pensaran un poco, dirían que nada nuevo, ni el nuevo subsole, ¿no? Una hermana de mi bisabuelo se casó 3 veces y uno de su marido también estuvo casado 3 veces. Y bueno, nos va a contar también de la familia de mi mujer los líos que hay por ahí por segundas nupcias, terceras nupcias, que se mezclan la generación de tíos con sobrinos y cosas parecidas, ¿no? O sea, pero... Entonces, yo en ese momento me encontré con un señor que se apellidaba Villuela y el segundo apellido yo leía Juza y era madrileño. Y digo yo, joder, Juza, vaya apellido, no me suena. Bastantes años más tarde, pues tuve que hacer un encargo para el señor Villuela. Ya sabéis quién es, Pepe Villuela. Y entonces fue pregonero de las fiestas de mi pueblo, de la fiesta de la vendimia. Y entonces me dijo al alcalde, ¿por qué no le haces algo de la familia, de su historia familiar y tal y cual? Y me pongo a buscar de dónde venía el apellido Juza de su abuelo Gervasio, que era Villuela Juza, y me encuentro que no, que era Inza de Ozaeta, en Álava. Apellido que provenía de Legazpia, Zumárraga y esa zona. Y me encuentro con que los antepasados del señor ese eran de la zona de Mondragón, concretamente del barrio de Ullíbarri, etcétera, etcétera. El padre de Pepe Villuela nació en Legazpia. El padre de Pepe, el abuelo, el Gervasio, que era el que había nacido en Madrid, pero descendía de Guzmán en Burgos, ese era anarquista, limpiabotas del tren de Legazpia a Irún, se montaba en el tren y limpiaba las botas, y como anarquista salió desterrado gracias a que le dio el salvoconducto el párroco de Zumárraga, y cuando él volvió del exilio por los años 50 y tantos y llegó a mi pueblo, porque su mujer era de allí, entonces, y tenía allí a los 2 hijos con los tíos, entonces contaba y decía, nunca he visto en mi vida un cura mentir mejor. Decía, no. Pero bueno, entonces ahí averigüé que resulta que el señor ese, que había nacido, el padre del Pepe Villuela, que había nacido en Legazpia, sin saber que descendía de aquel pueblo. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Y luego, claro, un amigo me dijo, ¿cómo ponéis de pregonero a un madrileño? ¿A quién se le ocurre? Y entonces yo le dije, has de saber que la abuela de Pepe Villuela tiene primos carnales casados en tu pueblo. Y que fulano de tal, que es amigo tuyo, es descendiente de la misma rama, ¿no? Y que el señor Pepe Villuela, pues es de Logroño, es poeta, tiene 2 premios nacionales de poesía, es el presidente de Payasos sin Fronteras, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir eso? Para que veamos que la vida da muchas sorpresas y que hay que tener cuidado por dónde andas. A mí, Miquel, sí que me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, a raíz de mi apellido, ya sé que aquí hay 4 componentes que tienen Ruiz de Gauna, entonces sí que me gustaría, aprovechando la coyuntura, pues bueno... Bueno, yo del apellido Ruiz de Gauna lo he estudiado un poco. Lo único que te puedo decir es que arraigó en Barrio Busto y casi se hacen los dueños del pueblo. Y luego un cura de Barrio Busto me decía, hay 3 apellidos distintos, Gaona, Ruiz de Gauna y Ruiz de Gaona. Y yo le dije, no, Esteban, imposible, son los 3 el mismo.
Entonces, el apellido Ruiz de Gauna, evidentemente, sale de la parte de la Llanada, se extiende bastante por Antoñana, Virga la Mayor, Virga la Menor, Maestro, etcétera, y llega hasta La Rioja, y está pues, en San Román de Campezu, Quintana, etcétera, etcétera. Yo solo tengo 4 veces el apellido Ruiz de Gauna. Bueno, o de Gauna. O sea, que igual somos parientes. Bueno. Aquí tienes 4, ¿eh? Aquí en esta sala. Sí. Pero bueno, el pueblo Gauna, ya sabéis dónde está, cerca de Alegría, etcétera, ¿no? Bien, voy a empezar a hablar un poco del tema de las bases de datos y demás. Creo que todo el mundo sabréis ya más o menos, porque os interesa el tema, que hay una base de datos del gobierno vasco que se llama DocuClick. DocuClick da acceso a los 3 archivos diocesanos, pero no solo a los registros sacramentales, sino también a otros tipos de documentos. Entonces, la página de la Diócesis de Vitoria pues, es AHDV, Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, ¿no? Bien, de momento solo eso. De todos modos, os diré, por la forma como está hecha la aplicación, cada diócesis puede estar haciendo correcciones en su base de datos. ¿Por qué? Porque hay muchos errores normales, errores de transcripción. No el error del cura, el error del cura no cuenta. Lo que pone en la partida, lo pone en la partida, y el cura lo puso así y se pudo confundir. Pero es lo que pone y eso no se puede cambiar. Pero los transcriptores muchas veces meten la pata, porque primero hay cosas que son casi imposibles de leer, páginas que están emborronadas, páginas que se han mojado, que se ha borrado la tinta, que se ha diluido, que no se, es imposible leerla. Y aparte de eso, pues cuanto más antiguas son, no tiene por qué ser peor, pero normalmente es peor, porque se ha estropeado más el libro. Pero la tinta a veces es mejor la del siglo XVII y la del XVIII que la del XIX o XX. Tenedlo en cuenta. Que igual hay tintas o partidas de 1880 que son casi ilegibles porque la letra se ha quedado totalmente borrada o desdibujada, ¿no? O sea, que eso lo tengáis en cuenta. Que esa base está en corrección permanente. Y entonces lo que me falta por decir es que el volcado de la base de datos diocesana a la de DocuClick se produce una vez al año, normalmente a final de año. Entonces las correcciones que yo haya podido hacer la semana pasada en el Archivo Diocesano de Vitoria y que las chicas que hay allí a veces con buena voluntad las meten y las corrigen porque yo no las puedo corregir, pues entonces no coincidirá la base de datos de diocesana con la que hay en la página del Gobierno vasco. Son pequeñas variaciones porque, lógicamente, no se hacen muchas correcciones. Pero sí, yo hay días que hago 25. Por ejemplo, una de las últimas me encontré que ponía apellido Greco. Digo, joder, el Greco no creo que viniera por aquí, por Álava, ¿no? Entonces, claro, era Gaceo. Entonces, pues simplemente la persona que leyó pues no lo leyó bien y puso mal, ¿no? el nombre. Y eso, así. Os voy a decir un caso así, ya curioso, casi de chiste. Me encuentro con alguien que se apellida Martínez de Hijona. Hijona es un pueblo que está cerca de Guileta, la subida a Zaceta, ¿no? Entonces, el apellido podría ser. Pero yo le dije a la chica que está ahí, imposible. En este pueblo no hay Martínez de Hijona. Es el caso único. Entonces miramos la partida, la imagen que se ve en la intranet y ponía tal Martínez, hijo natural de... O sea, convirtieron el hijo natural en Hijona. Entonces, ponte luego, si has encontrado a ese tal Hijona, a pensar si está de tu familia, si no es de tu familia, si es tu antepasado. Bueno, por eso yo recomiendo a todos los que van allí, y a vosotros si se os ocurre entrar en la página de la HDV,
hay un código de identificación, el ID, que se llama ID de bautismo, o ID de matrimonio, o ID de defunción, que es lo que hay que anotar siempre lo primero, nada del nombre, el apellido, el lugar de nacimiento. Bueno, el lugar de nacimiento no lo vais a encontrar en internet, solo yendo al archivo. Pero entonces es básico conservar el nombre, porque es el número de identificación. ¿Por qué se no cambia? Porque yo le digo a alguien, dice, no, si es que aquí antes ponía no sé qué, no, pero es que te lo he corregido. O lo hemos corregido porque estaba mal. Y como no soy el único investigador que va, sino hay más gente que también colabora haciendo correcciones. De todos modos, os puedo decir que no siempre se incorporan todas las correcciones que pasamos, porque en cada momento hay un director del archivo y hace lo que le parece, ¿no? Y entonces, pues claro, a mí me pasó un día, le llevé fichero de bautismos de Yécora. Ahí tienes marcados todos los errores que he detectado. Y le digo, a ver, pues, ¿me vas a explicar algún ejemplo? A ver. Y le digo, mira, por ejemplo, aquí hay una que pone que se apellida Gómez, de segundo apellido. Y me dice, ¿y tú por qué lo sabes? ¿Lo has mirado en el libro? Digo, no, no lo he mirado. Pero es que es el único apellido Gómez que hay en Yécora. Y resulta que tengo 6 hermanos de esta señora, de este niño, que pone el apellido Corres. Y ella coge, mira en el libro, saca la imagen. Y dice, pues yo aquí leo Gómez. Y digo, mira, bien, pero yo en vez de una G, yo veo una C, y en vez de una M, yo veo 2 Rs. Así que tú misma, ¿no? Luego, ahora voy a continuar un poco con el guión, que es muy importante. La base de datos no es una base de datos típica, porque son 3 bases independientes, no por diócesis, sino una de matrimonio, otra de bautismos y otra de defunciones. Pero no tenemos un código que relacione las 3 bases. Sería complicadísimo hacerlo. Son 820.000 registros bautismales en Álava solo. Imaginaos, para identificar qué bautizado es el padre o el que forma parte de esa familia. Luego resulta que igual el 30% de los cabezas de familia no han nacido dentro de la comunidad autónoma, sino que han nacido en San Vicente de la Sonsierra, en Fuenmayor, en Cenicero, en Logroño, en Navarra, en la provincia de Burgos, cantidad, sobre todo para la zona oeste de Álava, ¿no? Entonces, enlazar el matrimonio, la defunción y los bautizados, los hijos, es prácticamente imposible. Eso requiere un trabajo. Yo utilizo la metodología que llamo de la reconstrucción familiar, que hago la ficha de la familia, y entonces yo cojo primero las partidas de matrimonio de Antoñana. Todas las partidas de matrimonio que hay, las pongo para cada una, abro una ficha. Y a continuación, los bautizados, que les he puesto un primer apellido y un segundo apellido identificables, no por el texto que puso el cura, y a veces eso me permite corregir los errores del cura. Entonces luego los junto todos los hijos, la parte central de la ficha la ocupan los padres, la parte inferior los hijos, que pueden ser hasta 14, creo que he encontrado 14 y más en algún caso, y luego arriba los 4 abuelos. Entonces de esa forma yo puedo tener un criterio para decir, aquí hay un error del cura o un error del transcriptor. Pero ahora imaginaos cantidad de nombres repetidos. Existía la costumbre, si se moría un niño, al hermano siguiente ponerle el mismo nombre. Pero en el pueblo de mi mujer tengo 2 Vicentes Chocarro, hermanos, y los 2 casados, y teniendo hijos al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Se estaba muriendo el primero de ellos y al final no se murió, resucitó. ¿Qué? El caso es que tengo 2 Vicentes Chocarro, no recuerdo ahora el segundo apellido, en la misma familia. O sea, que imaginaos. Bien, entonces sería un error menor que
por ejemplo, el hermano siguiente a mí se murió y al siguiente le pusieron el mismo nombre. Si en vez de poner a mi hermano, al que sobrevive, ponen al difunto como antecesor o como antepasado, pues bueno, el error al final queda, se puede decir en nada o en muy poco importante, porque el abuelo o el padre sigue siendo el mismo, ¿no? Pero eso que conviene que tener mucho cuidado. Luego, entonces, la base de datos no es de personas, es de hechos o sucesos sacramentales, matrimonios, defunciones, y bautismos. Pero hay otros dos libros que voy a mencionar. El libro de las confirmaciones. Las confirmaciones normalmente están incluidas dentro del libro de bautismos. Y entonces, a veces, si alguien está estudiando a fondo una determinada población, las listas de confirmados son muy válidas porque normalmente están ordenados los confirmados por familias. Entonces, 4 hermanos, hijos de tal y tal, ¿no? Entonces, puedes decir, hombre, aquí falta uno que estaba en medio, pues probablemente es que se murió de párvulo, ¿no? Entonces, o sea, ofrece información interesante. Y luego está el libro de matrícula. No sé si alguien ha manejado un libro de matrícula de estos. El Archivo Diocesano de Vitoria no lo permite. ¿Por qué? Porque hay datos que son demasiado sensibles. O sea, porque el libro de matrícula se hacía con una finalidad sacramental. Era registrar los habitantes del pueblo que tenían obligación de confesar y comulgar, cumplir con Pascua Florida, se decía, ¿no? ¿Os acordáis? Comulgar por lo menos una vez al año, por Pascua Florida, entre el día no sé cuál y el de Quasimodo, ¿no? Y entonces, en un determinado momento se obligaba a los curas a hacer el censo de los habitantes del pueblo y especificaba a aquellos que ya tenían 7 años, ya les mandaban confesarse, pero no les daban la comunión. Y entonces hay de obligación de confesar y de obligación de comulgar, ¿no? Luego hablaré alguna cosa más. Pero hay algunos curas que se pasaban de rigoristas, digamos, de inquisidores. Entonces, por ejemplo, yo encontré que el libro de mi pueblo, en un párroco justo de la posguerra, ponía notas de conducta a todos los habitantes del pueblo. 4 notas. Y ponía si eran blasfemos, si iban a misa, si habían no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente por esa razón no dejan consultarlo. Lo que ocurre es que es una información, bueno, normalmente es del siglo XIX y parte del XX. Algunos curas se ve que no eran muy partidarios y lo rechazaban o ponían anotaciones pues para cumplir el expediente y pasar y evitar la multa que les ponían si no notificaban cuántos tenían que comulgar. Había un momento que se daba incluso un papelito a los que iban a comulgar, el recibo. Bueno, entonces, ya digo, os he explicado cómo las tablas son independientes. Eso es una dificultad muy grande para hacer un árbol genealógico, para hacer un seguimiento, etcétera, ¿no? Bien, entonces digo que crear esa base de datos, la posibilidad es nula. El gobierno vasco ya financió el vaciado de los libros sacramentales y no creo que estén por la labor de meterse ahora a encargar que alguien haga esa base de datos que requeriría un esfuerzo de miles de horas, mucho más que lo otro. Bien. ¿Cuánto falta? Bien, que yo creo que la mayoría de las cosas las he ido diciendo, pero de todos modos yo quisiera hablar, os voy a leer un acta del obispo de Calahorra y La Calzada cuando va de visita pastoral a mi pueblo, en el año 1501, para que veáis, es muy ilustrativa y podéis ver lo que... A ver qué no. Luego diré alguna cosita más.
La voy a leer porque merece la pena. Cripán. Iglesias de Santa María y San Juan. Una hundida y la otra todavía tiesa. Adbautizandos, o sea, para los bautizos. A 4 días del mes de febrero del año del Señor de 1501 años, el muy reverendo y magnífico señor don Juan Ortega, obispo de Calahorra y la Calzada, visitando las dichas iglesias, mandó al cura, que ahora será de aquí en adelante, es decir, para el cura actual y para los que vengan después, que tomen este libro. En él asienten todos los que de aquí adelante se bautizaren, cuyo fijo o fija fueren, o sea, y de quién es hijo o hija, ¿no? Significa eso. ¿Quiénes fueron los padrinos? Hemos hablado de los padrinos, ¿no? El nombre del bautizado, en qué día, mes y año se bautizó. Y esto mandó su señoría al dicho cura que así lo haga y cumpla, so pena de suspensión, por cuanto es servicio de nuestro Señor, por evitar pleitos y cuestiones de entre sus súbditos que se facen por probar las naturalezas. O sea, al cura la amenaza de suspensión si no hace los registros bautismales. Ítem, o sea, además mandó su señoría que el dicho cura amoneste a los parroquianos cada año, desde el principio de la Cuaresma, que se confiesen, que reciban el Corpus Christi el día de Pascua de Resurrección, so pena de excomunión. O sea, si no vas a comulgar, te excomulgan. Y si no se confesaren y recibieren el Corpus Christi los que fueren de edad, los hombres de 14 años y las mujeres de 12 años, de 12 arriba, hasta el día de Quasimodo, y desde en adelante, si no cumplen con Pascua, los evite por públicos descomulgados. Pague cada uno un real de pena. O sea, si no cumples con Pascua, un real. Y además manda a su señoría que el dicho cura, so pena de suspensión, donde en otros 8 días manifieste por su verdadera relación, después de Quasimodo, que manifieste a su señoría y a sus fiscales, a su señoría es el obispo, ¿no?, qué personas son las que quedaron por confesar y recibir el Corpus Christi, para que los dichos fiscales les demanden la pena que por ello hubieren incumplido, según la Constitución y mandamiento de su señoría. Así lo mandó, bajo la pena de 10 florines de multa para el cura si no lo hacía. Entonces, ya veis lo que era el tenor y la finalidad de los registros sacramentales. Al final es una función de control de las conductas y del comportamiento. Lo mismo, estamos en el momento de la Inquisición también, ¿no? Bueno, voy a ver si me queda alguna cosa así un poco significativa. Errores, cantidad, ya os he dicho las razones por las que. Luego, quiero comentar algo acerca de la utilización de Internet. Hay gente que hace la imprudencia de mirar en una página web, una aplicación, y le dicen, aquí tiene usted un modelo para hacer su árbol genealógico. Ponga aquí sus datos. Y no nos damos cuenta que si ponemos ahí los datos, estamos poniendo los datos en una sociedad, en una aplicación, que no sabemos qué uso va a hacer de ellos. Entonces yo a todo el mundo recomiendo, utiliza siempre tu ordenador, no descargues a Internet, sobre todo no descargas a Internet las fotos de tus hijos de 13 o 14 años. Yo he visto en Internet que alguien ha puesto los padres ahora de 50, los hijos de 13 y los abuelos, y todos en la misma página. Y claro, no sabemos qué uso se puede hacer de eso. O sea, puede ser que nadie lo use mal, pero se puede usar muy mal. Entonces yo, por ejemplo, en la página de Berbinzana, si alguien quiere mirar de los apellidos y linajes de Berbinzana, tengo el artículo que escribí sobre Berbinzana, yo he hecho ahí los linajes, pero me detengo en el año 1920, porque por la ley de protección de datos no quiero que el ayuntamiento tenga en su página un dato que se refiera a una posible persona que viva hoy día, o al padre de alguien que tenga menos de 100 años. Entonces,
¿Quieres utilizar un modelo de árbol genealógico, que hay muchos? Descárgalo de la aplicación a tu ordenador y luego metes allí los datos. Y que luego quieres colaborar con una sociedad, por ejemplo, aquí os menciono a Insiñaco, es una sociedad navarra de genealogistas que están trabajando en distintos pueblos. Y yo, cuando me pidieron lo del pueblo de mi mujer, les dije, pues lo voy a dar cuando el ayuntamiento lo haya puesto en la página del pueblo, porque quiero que esté primero en la página del pueblo y que luego pongáis el enlace. Hay una página guipuzcoana, Leinzarra, que es de alguien del Valle del Deva, que tiene hechos cantidad de linajes y de apellidos que podéis consultar. Entonces, colaborar con esos y darles datos de antes de 1900 me parece correcto, pero no cometáis el error de meter vuestros datos personales. O sea, para mí eso es una imprudencia. Pues nada, muchísimas gracias por el consejo, Miquel. Agradecerte el haber venido. Enseñales eso. He traído unos modelos de árbol, si alguien quiere. Yo, por ejemplo, tengo una plantilla para meter hasta los cuartos abuelos. Porque yo a la gente le digo, ¿pero dónde andas tú buscando tus antepasados del siglo XVI? Que no los vas a encontrar y vas a meter la pata. Confórmate con seguir todas las líneas que puedas hasta los cuartos abuelos y es suficiente. Una pregunta. ¿Has puesto DocuClick? ¿En Navarra? No hay una página informatizada de Navarra. Hay que ir allí a consultar. Vale, era para saber si en Navarra hay una página informatizada sobre... Pero te digo que si quieres consultar cosas de Navarra, acude a la que he puesto ahí, a Insiñaco, que es antiguo, ¿no? Pasados, y luego me lo de cantidad de pueblos. Luego me lo escribes, por favor. Lo tienes puesto ahí en el papel que os he dado. No, yo no. Ahora te entregamos. Vale, gracias. Os voy a enseñar, pues nada, de pasar el señor Seruto, que lo vean un poco. ¿Alguna pregunta más hay por ahí? Si alguna pregunta que queráis hacer. A ver, momento. No sé si lo voy a poder abrir. A ver si tienes algo. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si se oye, una curiosidad. Hace mucho... Ahora os cuento una anécdota. Un médico de Lanciego tuvo 7 hijos en 2 años. Silvestre Iturriaga se llamaba. Según la base de datos. Había tenido 7 hijos en 2 años. Y yo me puse a mirar, digo, coño, el Silvestre Iturriaga, qué prolífico. Y era con 7 mujeres distintas, y todas casadas. Si queréis ver un ejemplo de árbol genealógico, tenéis aquí, os acercáis y lo podéis ver. Vale. Nada, muchísimas gracias. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que ponía, según declara el cirujano don Silvestre Iturriaga, el hijo nació a la 1 de la mañana. Pero el que hizo la transcripción, como se veía muy bien don Silvestre Iturriaga, que la de nada, por cierto, pues lo tomo por el nombre válido, o por el padre al final. Claro, hoy no lo vais a encontrar porque ahora lo estoy deshaciendo. Perdón.